Muchísimas gracias, Miguel, por esa información. Estamos en nuestra cita con la ley y en este caso vamos a hablar acerca del derecho a la vida. Se ha hablado mucho, evidentemente, toda esta semana, la semana anterior también, sobre el caso de Bernardo Abán III, el nicaragüense condenado a muerte en Estados Unidos. No queremos tratar como de patinar en cosas que ya se han dicho antes acerca de él, entonces vamos a darle una perspectiva a este tema que tal vez no todos manejamos, nuestro derecho a la vida y cómo se ve constantemente amenazado. Tenemos el honor de contar con la presencia del diputado Carlos Emilio López. Él es secretario del Grupo Institucional por la Promoción de Equidad de Género de la Asamblea Nacional. Buenos días, diputado. Ricardo. A todos los televidentes, buenos días. Un gusto tenerle por aquí. Sabemos que la semana pasada estuvo muy, pero muy ocupado, dedicado enteramente a su tesis de doctorado. Cómo no, en todas estas semanas últimas prácticamente estamos concentrados en la culminación de la tesis doctoral. He estado inclusive desvinculado de muchas actividades parlamentarias y actividades cotidianas, pero bien, ya estamos en la recta final, casi concluyendo y esperamos reintegrarnos a toda la dinámica legislativa y el quehacer de promoción de derechos humanos. Y quiero agrandar un poco el paréntesis en esto. Es el primer doctorado que se hace en Nicaragua en Derecho. La Universidad Centroamericana justamente está creando el primer doctorado en Derecho en la historia de Nicaragua. Vamos a ser la primera generación de doctores que la Universidad Centroamericana otorga ese título. Tradicionalmente en el país se nos dice doctores a los abogados. Aunque sean solo licenciados. Aunque seamos solo licenciados o máster en Derecho, pero bien, esta va a ser la primera generación de abogados, pero con el título de doctor, certificado por la Universidad Centroamericana. Bueno, diputado, muchísimas felicidades y mucho éxito entonces en su tesis. Sabemos de que inclusive los próximos días también va a estar todavía bien enfocado en eso. Diputado, en el caso de Bernardo Abán III, yo quiero ahorita ponerme en el lugar de muchas de las personas que han criticado la suspensión de la pena de muerte, precisamente porque mucha gente considera de que el derecho a la vida, precisamente al violarlo, debería a uno quitarle el derecho a la vida. O sea, básicamente toda esta ley de ojo por ojo, de claro, todos ahora aquí quieren defender la vida de este asesino, dicen, pero si él quitó una vida también. Entonces, ¿a dónde está el derecho a la vida ahí? El derecho a la vida es el derecho humano más importante. El derecho a la vida es el bien jurídico, el bien social, el bien espiritual más trascendente de las personas y de la humanidad. El derecho a la vida está consignado en todos los tratados de derechos humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en otras convenciones. Y se establece que el derecho a la vida es inalienable, es universal, es intransferible y es inviolable. Inviolable porque ninguna persona debe de quitarle la vida a otra persona. Inviolable porque el Estado no puede quitarle la vida a otra persona, a una persona independientemente de la acción que ella haya cometido. Por eso es que el derecho a la vida es inviolable. No se justifica quitarle la vida a una persona. No se justifica que el Estado tome una medida penal para cercenar la vida a un ser humano independientemente de la acción que éste haya cometido. Eso es lo que quisiera preguntarle, porque yo sé que a veces la ley se puede contradecir junto con otra ley, junto con los derechos. ¿Por qué entonces, si la ley es una ley que está en todas partes, es una ley universal, de no quitarle la vida a nadie, por qué entonces un gobierno, y no solo uno, varios gobiernos, y a lo largo de la historia, han tomado esta medida legal de, sí, ok, nadie le puede quitar la vida a nadie, excepto en este caso que sí podemos quitarle la vida a alguien? ¿Por qué ha sido así todo? O sea, ¿por qué ha sido así a lo largo de la historia? Los regímenes en distintos gobiernos tienen modelos penales distintos. Ese modelo penal ha venido cambiando a lo largo de la historia de la humanidad. Vos mencionabas la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Esa era una ley hebraica, una ley judía, que tuvo vigencia no solamente en ese contexto cultural religioso, sino que se trasladó a muchos sistemas penales. Ya hace más de 2000 años el maestro de maestros Jesús de Nazaret dijo que había que abolir la ley del talión, que había que abolir el ojo por ojo y diente por diente. Desde ese momento hasta hoy los sistemas penales han venido humanizándose y han venido eliminando el quitarle la vida a una persona, en sancionar a una persona con la misma acción que ésta cometió. Es decir,
le quitó la vida a una persona, Hay que entonces ahora el quitarse la Estado vida. le quita la vida. Eso ha venido cambiando en los sistemas penales. De tal manera que hoy en día son pocos los países que tienen pena de muerte dentro de sus sistemas penales. Las convenciones de derechos humanos tienen protocolos adicionales en donde taxativamente se dice que los países tienen que abolir la pena de muerte. La Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, tiene un protocolo adicional para que los países eliminen la pena de muerte. También no tiene el protocolo de derechos civiles y políticos en donde se establece la abolición de la pena de muerte. En América, por ejemplo, en América del Norte, México, Canadá, Estados Unidos, solamente Estados Unidos tiene pena de muerte. En Centroamérica, solo Guatemala tiene pena de muerte. En América del Sur no hay un solo país que tenga pena de muerte. Es decir, vamos progresivamente avanzando hacia la eliminación de esa figura que es obsoleta, que es anacrónica, que está fuera de contexto, que violenta el sentido de humanidad, que violenta el principio ético, que violenta el principio de las tradiciones religiosas más importantes de la humanidad, sobre todo del cristianismo. Es decir, la pena de muerte es contraria a los principios del cristianismo, pero contraria a los principios del derecho penal moderno, que es un derecho humanitario, que es un derecho no castigador. Justicia no es sinónimo a venganza o castigo social. Justicia es un equilibrio. Una persona que cometió un delito debe de cumplir una pena, debe cumplir una sanción, debe ser privado de libertad, pero esa privación de libertad no es en el sentido de una venganza de la sociedad hacia el delito que cometió, sino es una sanción en donde el cual, en el periodo que la persona está cumpliendo su medida penal, adquiere las herramientas, los instrumentos sociales para poderse reintegrar socialmente, para poder conectarse de nuevo a la vida social, a la vida laboral, a la vida familiar. Una cosa que sí me gustaría decir, tal vez no en este programa, pero sí podemos en el futuro evaluar qué tanto funciona el castigo penal, o sea, los años de prisión que pueda tener alguien para su rehabilitación, porque también se dice que una persona en la cárcel no va a aprender, una persona en la cárcel rara vez se va a rehabilitar, y creo que a veces inclusive las condiciones del sistema penal no permiten eso. No sé en el caso de Nicaragua, sí sé que en Estados Unidos lo más probable de una persona que sea ingresada a la cárcel es que salga peor, podrían decirlo, la palabra, pero creo que eso lo podemos abordar en otro tema. Sí me gustaría preguntarle, diputado, ¿en qué otras circunstancias de nuestra vida cotidiana, que tal vez no nos damos cuenta con mucha evidencia, se ve amenazado nuestro derecho a la vida? Mira, antes de responder esta pregunta, creo que la reflexión que hacías anterior es muy importante. Está demostrado sociológicamente que los países que tienen los sistemas penales más duros, los sistemas penales más cruentos y rígidos, son a la vez los países que tienen los índices delictivos más altos. Y los dos ejemplos que pusimos en América, Estados Unidos, que tiene el sistema penal tienen entre 2 y 3 millones de habitantes rígido, dentro de las cárceles. Es el país con el índice de criminalidad más alto. Es decir, en donde se cometen homicidios, asesinatos, delitos contra la vida en general, cada segundo, cada minuto, cada hora. Es decir, la tasa de delitos contra la vida en Estados Unidos es altísima. Y de igual manera en Guatemala, que en Centroamérica es el país que tiene la pena de muerte, de igual manera, no solamente es el país con los índices delictivos más altos de Centroamérica, sino también de los más altos en el mundo. Entonces, sistemas penales rígidos no es sinónimo a bajar el fenómeno delictivo, y por el contrario, los países que tienen los sistemas penales más flexibles y humanitarios son los países que tienen los índices delictivos más bajos. Y podemos poner el caso de Nicaragua. Nicaragua es el país con los índices de seguridad humana y seguridad ciudadana más altas. ¿Por qué? Porque se combate la criminalidad no con la represión penal, sino que se combate la criminalidad con políticas sociales, con políticas de desarrollo, con programas que apuntan a restituir los derechos. Entonces, la clave del combate a la criminalidad no es sistema penal rígido, sino que la clave está en abrir oportunidades de educación, de salud, de integración social y de desarrollo humano.
Aún así creo que en Nicaragua todavía nos hace falta mucho camino por recorrer. Hay muchas cosas acerca de la seguridad de nuestro país que todavía nos hace falta reforzar. O sea, para mí siempre ha sido una cuestión. Decir que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica, por ejemplo, es siempre como decir que somos la persona menos enferma en el hospital. Pues no quiere decir de que no tengamos un problema, no quiere decir de que no lo tengamos que resolver. Y a eso también por eso también le hacía la otra pregunta de en qué otras circunstancias, además de esto, tenemos nosotros el riesgo de que se nos amenace el derecho a la vida. El derecho a la vida no solamente es el derecho a la existencia humana, sino es el derecho a tener calidad de vida, el derecho a existir con dignidad. Y la vida está amenazada por una serie de factores sociales, culturales, ambientales. La contaminación del medio ambiente pone en riesgo la vida, la destrucción de los recursos naturales degrada la calidad de vida, la violencia social, la violencia intrafamiliar. En el caso de las mujeres, por ejemplo, organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, han dicho que el número de mujeres que mueren en el mundo producto de la violencia intrafamiliar supera al número de mujeres que mueren producto de accidentes de tránsito, producto de enfermedades contagiosas y producto de otro tipo de situaciones que causan muerte. Es decir, la violencia... Un número altísimo. Es un número altísimo, son millones, son miles de mujeres que son víctimas de los femicidios a lo interno de la familia. Entonces, la vida está amenazada por una cantidad de situaciones en donde el Estado, en donde la sociedad, en donde las instituciones públicas y privadas tenemos la obligación de concertar acciones para proteger la vida, para garantizar la vida y que ésta tenga calidad. Entonces, ¿qué aprendemos de casos como el que acabamos de ver? Pues como el caso de Bernardo, pues que pues, nos ha enseñado, nos ha puesto nuestras opiniones a la luz, o sea, pensamos que estamos a favor, en contra. Sabemos de que lo más importante que tenemos nosotros es la vida de nuestros seres queridos. ¿Qué lecciones nos deja todo esto? El caso de nuestro hermano, de nuestro compatriota Bernardo III, nos deja varias lecciones como país. La primera lección es que si nos unimos como nación podemos lograr objetivos comunes. Nos unimos, en este caso, para salvaguardar la vida de Bernardo. El presidente de la República envió una carta solicitando clemencia al presidente de Estados Unidos. De igual manera lo hizo el cardenal Leopoldo Brenes. La acción jurídica del equipo que tenía Bernardo, el equipo de abogados, la Cancillería, tenemos el consulado de Nicaragua en Texas, los grupos de derechos humanos de norteamericanos y latinoamericanos que están pidiendo la abolición de la pena de muerte y que estuvieron defendiendo particularmente a Bernardo para que se suspendiera la medida de pena de muerte. Es decir, nos deja lección que cuando nos unimos como nación, como país, en un solo corazón, en un solo sentimiento, podemos lograr objetivos. Nos deja la lección que el derecho a la vida es sagrado y que se debe de respetar, que no cabe, que no es oportuno, que no es pertinente, que está fuera de contexto pensar en que una medida de cercenarle la vida a un ser humano es una medida correcta. Tenemos que seguir luchando en este caso para que se procure la libertad de Bernardo o una medida distinta a la privación de la vida. Esto sin quitar, eso sí, de que todo crimen merece un castigo. Toda acción que transgreda la ley debe de ser sancionada. Toda acción que implique delito debe de ser sancionado por el sistema penal. Pero esa sanción debe de hacerse respetando las garantías al debido proceso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que no se respetaron las garantías al debido proceso en el caso de Bernardo. El derecho a un juicio justo, el derecho a tener intérprete, el derecho a tener un abogado defensor, el derecho a interponer recursos, el derecho a que se cumplan los plazos y los términos de la ley. Sí, los delitos deben de ser sancionados y deben de ser juzgados, pero respetando las garantías al debido proceso. Y la sanción debe de ser proporcional, es decir, la medida penal debe estar acorde al delito que se cometió. Por ejemplo, Bernardo, cuando cometió el delito, era un adolescente. Y en todos los países del mundo, en todo, excepto en Estados Unidos y en Somalia, cuando un adolescente comete un delito, la pena máxima oscila entre 5 y 15 años. Ya Bernardo tiene 15 años de estar privado de libertad. Entonces, desde el punto de vista del derecho penal, es suficiente
la cantidad de años que ha estado privado de libertad y debería de salir libre en base a la justicia penal del adolescente, que es una justicia universal. Bueno, son muchas cosas bueno, que yo, por ejemplo, no sabía y le agradezco muchísimo, diputado, por toda esta información que nos da. Tenemos muchos temas pendientes y ya saben que todos los viernes estaremos en su segmento, Su Cita con la Ley. Con esto nosotros vamos a continuar con más de Primera Hora.